Cuando la vi entrar al mercado con esa cesta de hierbas amarradas al codo, supe exactamente cómo iba a terminar. No porque tenga el don de la profecía. Los inmortales no necesitamos profecías, nos basta con la memoria. Hace 300 años, en esta misma bahía, con esta misma luz de noviembre cayendo sobre las mismas piedras del muelle, hubo otra mujer. Caminaba igual que ella. Ella igual. Miraba el horizonte con esa mezcla de expectativa y miedo que solo tienen quienes están a punto de cometer el error más hermoso de su vida. El capitán llegó 3 días después. La mujer creyó que era distinto a todos los demás. Guardó un secreto que no era suyo porque pensó que era lo que el amor pedía. Y una mañana gris de febrero, antes de que el mercado abriera, el barco zarpó sin avisar y sin dejar nada más que el espacio que deja algo que era demasiado grande para el lugar donde lo pusiste. Yo estaba ahí en el farallón norte, mirando el agua. Lo vi todo y no dije nada. Eso es lo que cargo desde entonces. No el amor de aquella mujer no su pérdida. Mi silencio. 300 años de preguntarme qué habría pasado si lo hubiera dicho a tiempo. Ahora la historia empezaba de nuevo. El mismo puerto, otra mujer, otro barco en el horizonte. Y la misma pregunta que todavía no había respondido. ¿Cuánto tiempo más iba a seguir siendo testigo antes de decidir que saber demasiado obliga a algo? Si este recuerdo ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? El puerto de San Cristóbal del Pacífico olía en noviembre a 2 cosas que no se mezclan bien. Sal fermentada de las redes tendidas al sol desde el amanecer. Y copal quemado en las hornacinas que los pescadores mantenían encendidas junto a la boca del muelle para que la Virgen los cuidara en aguas que no tenían fondo. Era 1721 y yo llevaba ya 2 siglos viviendo cerca del agua. El mar me recuerda lo que soy, algo que permanece cuando todo lo demás se disuelve. Los barcos llegan, descargan, cargan, se van. Los capitanes envejecen o mueren en tormenta. Los puertos cambian de nombre, de bandera, de idioma. El agua sigue siendo el agua. Me llamaban la señora del farallón. No era el nombre que yo habría elegido, pero los mortales nombran lo que no entienden y yo he aprendido a no corregirlos. Los pescadores dejaban flores secas en la piedra donde acostumbraba sentarme al atardecer. Una roca plana que sobresalía del acantilado norte como una lengua de basaltos sobre el Pacífico. No me temían exactamente. Me necesitaban, que es distinto. Hay una diferencia entre las 2 cosas que los mortales tardan generaciones en aprender. El temor retrocede. La necesidad se acerca. Cuando el hijo de un pescador tenía fiebre que no cedía, cuando un barco llevaba semanas sin volver, cuando alguien en el puerto necesitaba una verdad que los vivos no podían decirle, venían al farallón, yo escuchaba. A veces respondía. A veces el silencio era suficiente. Conocer bien un lugar requiere tiempo, y el tiempo es lo único que tengo en abundancia. Sabía exactamente qué olor tenía San Cristóbal al amanecer contra el viento del norte. Y cómo ese olor cambiaba cuando giraba al sur y traía la humedad verde de la sierra. Sabía cuáles familias llevaban 3 generaciones en el puerto y cuáles habían llegado apenas con la última oleada de colonos buscando tierra nueva que no encontraron en otro lado. Sabía qué sacerdote era honesto en el confesionario y cuál usaba la penitencia como moneda de cambio. Qué pescador guardaba una deuda con qué comerciante del muelle y en qué términos esperaba cobrarla. No porque sea espía ni tenga interés en el poder que da saber cosas, sino porque cuando vives en un lugar durante el tiempo suficiente, el lugar termina hablándote aunque no le hayas preguntado nada. Las ciudades tienen memoria. Yo la escucho. San Cristóbal en noviembre de 1721 era un puerto que vivía en 2 tiempos simultáneos, el tiempo de la corona, con sus aranceles y sus inspectores y sus registros en papel sellado, y el tiempo del muelle, con sus acuerdos tácitos y sus precios no escritos y sus cargamentos que aparecían en los inventarios.
con hombres que no eran exactamente los suyos. Los dos tiempos convivían porque ninguno podía funcionar sin el otro, y todos en el puerto lo sabían aunque nadie lo dijera en voz alta en presencia de quien no debía escucharlo. Era el tipo de equilibrio frágil que se mantiene mientras nadie lo nombra directamente. Y Liria Montoya conocía ese equilibrio tan bien como yo, porque era parte de él de la manera en que lo son todos los que curan en un puerto. Los cuerpos que atendía no distinguían entre el tiempo de la corona y el tiempo del muelle. Enfermaban igual en los dos. Liria Montoya vivía en la calle de los Curtidores, en una casa de adobe con paredes pintadas de un ocre que el tiempo había vuelto dorado, y con una parra que colgaba sobre la puerta de entrada como un telón verde oscuro que cambiaba de color según la estación. En noviembre la parra era rojiza, casi sanguínea, y la puerta debajo de ella estaba siempre entreabierta porque Liria recibía visitas desde antes del alba y hasta después de que el mercado cerraba. Tenía 22 años, manos de curandera, callos en los dedos de moler, manchas de tintura en las palmas, las uñas cortas de quien trabaja con plantas que tiñen, y una reputación que la precedía en cada barrio del puerto. Conocía cada planta de la sierra que bajaba detrás de San Cristóbal. Cultivaba las que podía en el patio trasero. Y bajaba al mercado cada martes y cada viernes con remedios que funcionaban cuando los del médico del cabildo no. La gente la respetaba. Las mujeres le llevaban a sus hijos enfermos. Los hombres le evitaban la mirada con esa incomodidad específica que produce una mujer que sabe demasiado en un mundo construido para que las mujeres sepan lo justo. Y Liria, que lo sabía también, nunca les facilitó la comodidad de mirarla menos. La vi por primera vez un martes a principios de noviembre. Cruzaba el mercado de este a oeste con su cesta en el brazo derecho, manojos de ruda y epazote asomándose por encima del borde. Algo envuelto en tela de manta que no reconocí de inmediato. Caminaba con esa concentración de quien tiene más trabajo que horas, directa, sin detenerse en los puestos que no necesitaba, saludando de lejos a los que la conocían con un gesto de la cabeza que era educado pero no invitaba a conversación larga. Yo estaba sentada en el borde de una fuente de piedra junto a la entrada sur del mercado, en el lugar de siempre donde me volvía invisible si quería serlo, que era la mayor parte del tiempo. Entonces Liria se detuvo. No porque hubiera llegado a su destino, sino porque en el callejón angosto que conectaba el mercado con el muelle, frente a uno de los arcos de la aduana, había un hombre que le estaba hablando. Un marinero rubio con el español torpe de quien lo aprendió en cubierta, con la piel quemada de meses sin techo y una chaqueta azul oscuro con botones de latón que necesitaban pulirse. Le preguntaba por hierbas para el mareo. O eso decía. Yo vi también la forma en que esperaba la respuesta, sin la impaciencia de quien genuinamente necesita algo, con la calma de quien ya obtuvo lo que buscaba y el resto es conversación. Liria podría haberle señalado cualquier puesto del mercado y seguido su camino. Había 3 vendedoras de remedios en el radio de 20 metros. En cambio, se detuvo. Apoyó la cesta en el borde del arco y empezó a explicarle yembra para el mareo, raíz de zacatechichi si el estómago se resistía al jengibre. Y que tuviera cuidado con la cantidad porque demasiado hacía lo contrario de lo que prometía. El hombre escuchó con una atención que era, también, demasiado completa para ser solo sobre hierbas. Le vendió lo que pedía. Él pagó el doble del precio sin regatear, con esa soltura de quien tiene más dinero que necesidad de guardarlo. Y cuando Liria recogió la cesta y se volvió para irse, él dijo algo en voz baja que no alcancé a escuchar desde la fuente. Lo que sí escuché fue el silencio que vino después. 1 segundo y medio, quizás 2, en que Liria no respondió, no siguió caminando, no hizo nada. Ese silencio que no es pausa sino decisión. Luego siguió hacia el mercado sin volver la cabeza, excepto que sí la volvió. Una vez, a mitad del callejón, cuando ya debería haber doblado la esquina. Una mirada rápida hacia el arco donde él todavía estaba de pie, mirándola. Ese momento me instaló la primera pregunta que no pude sacudir en semanas, que le había dicho el que hizo que Liria Montoya.
que nunca miraba hacia atrás, girara la cabeza antes de doblar la esquina. Su nombre era Cormac Devlin, capitán de una fragata mercante irlandesa llamada El Buen Viento, nombre irónico para un barco que hacía la ruta Manila-Acapulco, que era cualquier cosa menos tranquila. Con escala en puertos pequeños como San Cristóbal, donde los aranceles eran más laxos y las preguntas menos. Llevaba 6 años navegando el Pacífico. Había aprendido español en cubierta y en tabernas de varios puertos. Y lo hablaba con un acento que mezclaba México con Filipinas con algo de su Galway natal de una manera que resultaba, en conjunto, difícil de ubicar y fácil de escuchar. Lo supe porque escuché. Soy muy buena escuchando cuando quiero serlo. Llevo 300 años practicando la invisibilidad en espacios pequeños. En los 10 días que siguieron al primer martes, Del no continuó viaje a Acapulco como debía según su fletamento. Se quedó en San Cristóbal con la excusa de una avería menor en el casco que requería reparación antes de arriesgarse al tramo largo. El carpintero de Ribera del Puerto lo confirmó. Había trabajo legítimo en el barco. Lo que el carpintero no confirmó, porque no era su negocio confirmarlo, era si esa avería había existido antes de llegar al puerto o si había sido provocada después. Cada martes desde entonces, Devlin aparecía en el mercado exactamente cuando Liria llegaba con su cesta. Y cada martes la coincidencia era más elaborada. La primera vez fue en el Callejón del Arco. La segunda en el puesto de las especias. La tercera en la entrada norte donde Liria compraba sus propios ingredientes. Accidentes demasiado puntuales. Solo la determinación es tan puntual. Liria lo sabía también. Lo vi en la manera en que dejó de sorprenderse. La sorpresa real dura poco. Lo que dura más es la decisión de seguir estando ahí cuando la sorpresa ya terminó. El primer cambio de ruta ocurrió en la tercera semana. Antes, Liria cruzaba el mercado de este a oeste, vendía lo que traía, compraba lo que necesitaba y regresaba por el Callejón de la Merced, que era el camino más corto a la calle de los curtidores. En esa tercera semana empezó a rodear el bloque completo por el lado del muelle norte, un desvío de 20 minutos que no tenía ninguna justificación práctica, excepto que el Buen Viento estaba atracado en el muelle norte. La seguí una tarde, a suficiente distancia para no ser vista, aunque en ese momento no me importaba mucho el sigilo. Me importaba confirmar lo que mis 300 años de leer el movimiento humano me estaban diciendo. Liria llegó a la borda del muelle y se sentó en un cajón de madera frente al agua. Sacó de la cesta un manojo de hierbas que fingió revisar durante casi una hora mientras en realidad miraba la cubierta del barco. Cuando Devlin apareció en la barandilla y la saludó desde arriba, ella no fingió sorpresa. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Ya no eran accidentes, ya eran acuerdos no escritos. La primera pérdida vino poco después, suave como vienen las primeras pérdidas cuando uno no las está buscando. Liria dejó de asistir a la reunión de las parteras que se celebraba cada jueves en casa de Dolores Vega, en el Barrio Alto. Llevaba años asistiendo. Era una reunión que no era solo reunión, era el tejido de confianza que las mujeres parteras del puerto habían construido con generaciones de trabajo. El lugar donde se compartía lo que no se podía compartir en ningún otro lado. Donde los casos difíciles se discutían sin nombres. Donde las mujeres nuevas aprendían de las mayores y las mayores recordaban que todavía tenían algo que aprender. Liria había sido parte de ese tejido desde los 16 años, cuando Dolores la había invitado por primera vez. Una ausencia, luego 2. Luego una tercera, con una excusa que Dolores me transmitió con los ojos, no con palabras. Cuando vino al farallón a preguntarme si yo sabía qué le pasaba a Liria, le dije que no sabía. Era mentira, y ambas lo sabíamos. Dolores se fue sin insistir. Las mujeres de su generación habían aprendido a leer los silencios tanto como las palabras, y el mío le había dicho suficiente. La pregunta que me quedé sosteniendo esa noche, mirando el horizonte desde la piedra del farallón, no era qué le pasaba a Liria,
era cuando había pasado exactamente de ser testigo a ser cómplice. Porque guardar el secreto de alguien que no me lo ha pedido pero cuya situación reconozco desde 300 años de distancia no es neutralidad, es una elección. Y las elecciones tienen consecuencias aunque uno no las nombre. El error activo de Liria, el primero real, no fue enamorarse. Eso no es un error y ser humano. El error fue la decisión concreta de guardar ese amor en secreto de las mujeres que la sostenían. No porque Devlin se lo hubiera pedido explícitamente, sino porque ella había calculado correctamente que si lo supieran empezarían a preguntarle cosas que no quería responder todavía. Y al hacer eso, al construir el secreto, empezó a construir también la distancia. No entre ella y Devlin, entre ella y todo lo demás. Eso lo había visto antes, exactamente eso, en la misma bahía, con otra mujer, 300 años atrás. La pregunta que ardía debajo de todo lo demás, la que no me atrevía a formular directamente porque la respuesta me obligaría a actuar o aceptar que no iba a actuar. ¿Cuándo exactamente debía haber intervenido con Alcina? Y si la respuesta era que debía haber intervenido desde el principio. ¿Qué me decía eso sobre los 300 años que llevaba cargando su historia como si hubiera sido inevitable? Antes de hablar de Liria, necesito hablar de Alcina. No como digresión, como fundamento. Porque sin entender lo que ocurrió con Alcina en 1421, no puede entenderse porque lo que Liria estaba haciendo en 1721 me pesaba de una manera, que iba más allá del simple reconocimiento de un patrón. Alcina Ferreira tenía 16 años cuando llegó al puerto que en ese entonces se llamaba Bahía de la Piedra Negra, antes de que los colonizadores le pusieran nombre cristiano. Era hija de un comerciante de telas que había venido desde el sur con la idea de establecerse en un lugar donde la competencia fuera menor. La tela era un negocio honesto y Alcina había crecido aprendiéndolo medir, doblar, identificar el hilo, conocer el tejido. Pero también había crecido aprendiendo hierbas de una tía que vivía en los límites del pueblo. Y eso era lo que más la definía, una inteligencia práctica que su época no sabía dónde poner. Porque las mujeres de su tiempo podían ser madres, esposas, monjas o sirvientas, y Alcina no encajaba bien en ninguna de las cuatro. La conocí 3 semanas después de que comenzó todo con el navegante portugués. Ella vino a buscarme porque necesitaba una planta que calmara la ansiedad sin dejar rastro en el aliento. No me dijo para qué exactamente, no necesitaba decírmelo. Hay solicitudes que se explican solas si se sabe escuchar lo que no se dice. Le di lo que pedía. Vine y algo más que solo yo sabía dónde crecía en la sierra detrás del puerto. Y mientras preparaba el manojo, mientras ella esperaba de pie junto a la piedra del farallón con las manos cruzadas al frente y la mirada en el agua, supe exactamente en qué situación estaba. Vi al navegante en el muelle norte 3 días antes. Vi cómo la miraba. Vi cómo ella no se alejó cuando pudo. No dije nada. Me dije que no era mi lugar. Que los mortales tienen derecho a vivir sus historias completas, con todos sus errores, sin que alguien con más información venga a cortar el hilo antes de que se enrede. Me dije que el dolor tiene su función, que la experiencia directa es la única maestra real. Que proteger a alguien de su propia decisión es una forma de robarle la historia. Todo eso era cierto. Y todo eso era también una coartada perfecta para no tener que decir algo incómodo a alguien que no me lo había pedido. El navegante se llamaba Álvaro Mota, era segundo oficial en una carabela portuguesa que hacía la ruta de las especias con escala en puertos del Pacífico que no aparecían en los mapas oficiales porque en esos puertos los negocios eran de otro tipo. Era un hombre de 30 años, amable con la distancia calculada de quien sabe que la amabilidad es una inversión. Y tenía en Lisboa una esposa y 2 hijos que nadie en Bahía de la Piedra Negra sabía que existían. Oh, lo sabía. Lo supe desde la segunda conversación que tuve con él, cuando vino al farallón a preguntarme por el tiempo y
Terminó hablándome de su casa en Lisboa con la nostalgia específica de quien extraña algo que todavía tiene. Alcina no lo sabía. Y yo no se lo dije. Lo que ocurrió después fue tan predecible que me duele más que si hubiera sido una sorpresa. El navegante partió en febrero, prometiendo volver antes del verano al China y esperó. Siguió esperando en marzo con la esperanza intacta, en abril con la esperanza más pequeña. En mayo con algo que ya no era exactamente esperanza, sino costumbre de esperar. Para julio, el puerto había empezado a hablar. No de ella directamente, porque en ese tiempo no se hablaba directamente de las mujeres de esa manera, sino en el modo lateral que usa el rumor cuando quiere llegar a todas partes sin que nadie pueda señalar de dónde vino. Lo que destruyó a Alcina no fue que el navegante no volviera. Fue lo que pasó mientras esperaba. Porque mientras esperaba, dejó de ser la muchacha que sabía de hierbas y telas y se convirtió en la muchacha que esperaba. Y cuando una persona se convierte en una sola cosa, lo demás empieza a desaparecer. Las otras curanderas del pueblo, que eran pocas y necesitaban sostenerse mutuamente, la fueron dejando de lado no por crueldad, sino porque Alcina había dejado de ser confiable, llegaba tarde, olvidaba compromisos, estaba siempre con la mitad de la atención en el horizonte. Y sin esa red de mujeres que la sostenía, sin el trabajo que le daba identidad, sin la confianza de la comunidad que había construido desde los 16 años. Alcina se fue haciendo más pequeña hasta que un día de otoño de 1424, 3 años después de que el navegante partió, murió de una fiebre que otro cuerpo en otra situación habría podido superar. Yo estuve ahí. Estuve en cada etapa. Y no dije nada, ni cuando pude. Ni cuando ya era tarde, nunca. Ese es el peso, no la historia de Alcina. Mi silencio dentro de ella. Y ahora, en noviembre de 1721, en el mismo puerto con otro nombre, Liria Montoya estaba cometiendo los mismos primeros pasos. El segundo error de Liria llegó en la 4ª semana de noviembre y fue de una dimensión distinta al primero. Formen tenía negocios en San Cristóbal que iban más allá de la carga oficial del Buen Viento. Todo el puerto lo sabía de manera vaga, que es la manera en que los puertos saben las cosas que no quieren saber con detalle. Su socio en tierra era un hombre llamado Escalante, comerciante de importación con una tienda en la calle del Comercio y una reputación de ser conveniente, que en el lenguaje del puerto significaba dispuesto a comprar sin preguntar demasiado sobre el origen. No era exactamente un contrabandista porque nunca se lo pudo demostrar formalmente. Tampoco era exactamente un comerciante honesto por las mismas razones en sentido inverso. Parte de los cargamentos que Devlen traía desde Manila incluían cosas que, vistas una por una, eran menores, telas teñidas con pigmentos que la corona había restringido sin razones claras, especias sin el sello de arancel correspondiente, objetos de marfil cuyo origen nadie certificaba. Cada cosa separada era manejable. Juntas, si alguien decidía presentarlas al juez del cabildo como evidencia acumulada, eran suficientes para arruinar a quien las hubiera comprado sin importar si sabían o no de dónde venían. 3 familias del puerto habían comprado, familias que Liria conocía. Familias que habían confiado en Escalante porque era conveniente y en Escalante confiaban porque llevaba años siendo conveniente sin que nadie pagara el precio. Dolores Vega lo sabía. Dolores sabía muchas cosas porque llevaba 40 años siendo la partera del puerto y cuando las mujeres están en el momento más vulnerable de sus vidas dicen cosas que no han dicho a nadie más. Dolores había empezado a hacer preguntas discretas sobre los cargamentos de Escalante a través de su red de contactos. Y esas preguntas habían llegado eventualmente, por el camino que siempre llegan estas cosas, hasta los oídos de quien no debían llegar. La situación llegó al punto crítico un miércoles, al mediodía, cuando Dolores fue a la calle de los curtidores y llamó a la puerta de Liria. Yo estaba en el callejón lateral, no por plan, por costumbre de estar en los bordes de las cosas que importan. Dolores preguntó directamente. Como era su manera,
Si Liria sabía con qué tipo de operación estaba involucrado el capitán irlandés que llevaba 3 semanas sin zarpar. No como acusación. Como pregunta real entre dos mujeres que se conocían hace años y que habían construido entre ellas un tipo de confianza que no admitía evasivas. Liria dijo que no sabía nada. Vi la cara de Dolores recibir esa respuesta. Vi cómo algo se cerró en sus ojos, no con enojo. Con algo más definitivo que el enojo, con la certeza de haber recibido una mentira de alguien de quien no esperaba recibirla. Porque las dos sabían que era mentira. Liria había pasado suficiente tiempo cerca de Devlen para saber al menos lo suficiente. Y al negar saberlo, al elegir protegerlo por encima de la honestidad con Dolores, había cruzado una línea que en los mundos pequeños donde la confianza es la moneda principal no se cruza sin costo. Dolores se fue sin decir más. Y yo me quedé en el callejón calculando lo que acababa de ver. Liria había cometido el mismo error que Alcina, pero acelerado. Alcina tardó meses en distanciarse de su comunidad. Liria lo había hecho en una sola conversación. El dilema imposible me golpeó esa tarde con una claridad que no había tenido antes. Si hablaba con Liria ahora, corría el riesgo de irrumpir en una historia que todavía podía resolverse sola. Devlen podía zarpar. Liria podía recuperar la confianza de Dolores. La situación podía cerrarse sin que yo tuviera que hacer nada. Las historias no siempre siguen el mismo camino aunque comiencen igual. 300 años me habían enseñado eso también. Pero si no hablaba y la historia seguía el camino que yo ya conocía, sería la segunda vez. Y no había ninguna coartada noble que resistiera la segunda vez. Lo que terminó de resolver el dilema, o más exactamente, lo que lo convirtió en urgencia, ocurrió 2 días después. Liria fue al barco, no al muelle. Ao barco. Subió por la plancha de embarque en plena tarde, con la cesta al brazo como si fuera una visita habitual. Estuvo adentro casi 2 horas. Cuando salió, no traía la misma cesta. Traía una diferente, más pequeña, de cuero oscuro con cierre de metal, que claramente no era suya y que claramente no estaba usando. La llevaba como quien lleva algo que le han pedido guardar, no como quien lleva algo que necesita. Me quedé mirando esa cesta de cuero 3 días metafóricamente. 3 días mientras Liria vivía su vida normal, abría la puerta antes del alba, recibía enfermos, bajaba al mercado, regresaba, todo igual. Excepto la cesta de cuero, que no apareció en el mercado ni en ninguna de sus visitas. Estaba en algún lugar de la casa de la calle de los curtidores, guardada. Y entonces vino Devlen al farallón. No lo esperaba. En 300 años. Las personas que saben quién soy no vienen a buscarme por iniciativa propia a menos que estén desesperadas o sean valientes o las dos cosas. Devlen era las dos cosas, aunque de maneras que no se reconciliaban bien entre sí. Llegó al atardecer, cuando la luz del Pacífico convierte todo en dorado falsamente tranquilo. Se sentó en una piedra a 3 metros de la mía, sin invadir pero sin pretender que la distancia era distancia real. Y me dijo, con la directidad de un hombre que ha tomado la decisión antes de llegar, que sabía que yo la conocía. Que sabía que yo sabía cosas que él no sabía, y que me pedía que no le dijera nada que hiciera que ella lo esperara. Porque él no iba a poder volver. Le pregunté si ella lo sabía. Respondió, todavía no. Y en ese todavía estaba todo. No era la negación de alguien que miente sin saber que miente. Era la negación de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo y lo sigue haciendo porque no ha encontrado la manera de parar que no destruya algo que ya importa. Me quedé callada un tiempo que él aguantó sin moverse. Luego le pregunté qué había en la cesta de cuero. La pregunta lo tomó de sorpresa. No esperaba que yo lo supiera. Después de un momento me dijo, documentos. Registros de compra que Escalante había firmado y que tenían nombres que no debían aparecer en un registro oficial. Los llevaba en el barco porque no podía dejarlos en tierra en poder de Escalante, que era capaz de usarlos para protegerse si la situación se complicaba. Y no podía llevarlos a Acapulco porque en Acapulco había inspectores que revisaban los barcos.
con más cuidado que en San Cristóbal. Necesitaba que alguien los guardara en tierra, en un lugar que no pudiera relacionarse con él, hasta que los tiempos mejoraran o hasta que simplemente prescribieran. Liria era ese lugar, no por malicia calculada de su parte, sino porque Devlen había cometido el error de los hombres que se enamoran mientras operan, creyeron que podían mantener las dos cosas separadas y las mezclaron sin darse cuenta de cuándo. Le dije que se fuera, que yo iba a hacer lo que tenía que hacer con lo que sabía, y que dependía de él si eso era un problema o no. Se fue sin responder. Al atardecer siguiente, el buen viento todavía estaba en el muelle norte, pero la cuenta regresiva había empezado. Decidí hablar con Liria en la madrugada del primer jueves de diciembre. Cuando faltaban exactamente 10 días para que el buen viento zarpara con o sin avería resuelta, con o sin despedida. Lo supe porque escuché la conversación entre Devlen y su primer oficial desde el borde del muelle. La carga estaba lista. El casco reparado, la ruta a Acapulco calculada para salir antes del amanecer del 18, era la primera fecha concreta que yo tenía. Y las fechas concretas convierten las deliberaciones en urgencias. No porque yo tuviera un plan completo. Los planes completos son el lujo de quien tiene tiempo ilimitado para preparar, y yo había aprendido que esperar el plan perfecto es otra forma de elegir el silencio. Lo que tenía era una decisión, esta vez iba a hablar. El resto lo encontraría sobre la marcha. Caminé hasta la calle de los curtidores antes de que el primer gallo cantara. La parra sobre la puerta era casi negra en esa oscuridad, solo el rojo oscuro de las hojas visible cuando el viento las movía. Llamé con 3 golpes espaciados. La forma que las curanderas usan entre ellas. No urgencia, no visita social. Algo intermedio que dice necesito hablar y tengo tiempo de hacerlo bien. Liria abrió sin preguntar quién era. En puertos pequeños. Las visitas antes del alba rara vez son de desconocidos y casi nunca traen noticias buenas. Y las Currents aprenden a recibir ambas cosas sin hacer que quien llega se sienta más incómodo de lo que ya está. Me miró un momento en el umbral, me reconoció, no se sorprendió. Lo que dijo a continuación me sorprendió a mí, ya me preguntaba cuándo iba a venir. Pasé al interior. Era una habitación que olía a lo que debía oler, hierbas secas en manojos colgados del techo, carbón reciente en el fogón, algo de lavanda que ella usaba para dormir. El metate en el centro con restos de algo que había estado moliendo antes de acostarse. Una vela encendida como si hubiera estado esperando. Le pregunté qué quería decir con que me esperaba. Me dijo que la gente del puerto hablaba de la señora del farallón desde que ella tenía memoria, que aparecía cuando algo estaba por cambiar, que llevaba semanas viéndome en el mercado en Ucalejón en los bordes de las cosas, y que las curanderas observan por oficio. Es imposible atender a un cuerpo sin aprender a leer lo que el cuerpo no dice. Que yo llevaba semanas leyendo el suyo. No lo había considerado desde ese ángulo. Debería haberlo previsto. Le estaba prestando la misma atención que yo esperaba que los demás no me prestaran a mí. Me senté en el banco de madera junto a la pared. Ella se quedó de pie junto al fogón, de espaldas parcialmente, como quien escucha mejor sin dar la cara completa. He visto esa postura muchas veces en personas que quieren escuchar algo difícil pero necesitan la ilusión de poder no escucharlo si deciden que es demasiado. Le dije que había conocido a una mujer en ese puerto hace mucho tiempo, que esa mujer había vivido una historia que se parecía mucho a la que yo veía comenzar con ella, que no había terminado bien, que yo había estado ahí, que no había dicho nada cuando podía haberlo dicho. Liria siguió de espaldas. El silencio duró lo suficiente para que yo supiera que estaba procesando, no ignorando. Luego preguntó, sin volverse, ¿me está diciendo que Cormac tiene otra vida en otro puerto? No le había mencionado a Devlin por nombre. Lo que me dijo con esa pregunta era que ella ya había llegado sola a al menos una parte de la respuesta. ¿Lo sabías? Le pregunté, sospechaba, dijo. Y luego, después de un momento, hay cosas que un hombre no trae de un solo puerto. Formas de referirse a la casa que suenan demasiado específicas para ser imaginarias.
Formas de hablar del futuro que cuidan los bordes de manera que un hombre sin compromisos en otro lado no cuidaría. Había estado mirando exactamente lo que yo había estado mirando, solo que desde adentro. Le pregunté entonces lo único que todavía no entendía completamente. ¿Por qué entonces guardas lo que él te dio? El silencio esta vez fue más largo. La vela parpadeó. Afuera, el viento del Pacífico movió algo de madera contra la pared. Cuando se volvió, su expresión no era la que esperaba. No era vergüenza ni defensa ni el enojo de quien es confrontada con algo que prefería no ver. Era la cara de alguien que lleva tiempo sosteniendo algo demasiado pesado y que finalmente tienen frente a alguien que puede sostenerlo junto a ella aunque sea un momento. Porque si entrego esa cesta al juez del cabildo, dijo, no destruyo solo a Acorme. Destruyo a Escalante, y Escalante tiene familia. Y hay 3 familias en este puerto que compraron sin saber lo que estaban comprando. La señora Reyes, los Altamirano, don Severino con su tienda. Gente que no tiene que pagar por confiar en quien les vendió. No era ingenuidad, era una trampa. Y ella lo sabía exactamente. Me quedé en silencio un momento calculando lo que acababa de revelarme. Había estado tan enfocada en la dinámica entre Lyria y Devlin, en el patrón que se repetía, en mi propio dilema sobre si hablar o no, que no había calculado esta dimensión, que la situación ya había contaminado un radio más amplio del que yo veía. Que Lyria no estaba simplemente eligiendo entre un hombre y su comunidad. Estaba eligiendo entre su propia integridad y la protección de personas que no tenían nada que ver con su historia de amor, pero que iban a pagar si ella tomaba la decisión equivocada. Era el tipo de enredo que los hombres como Devlin no construyen con malicia consciente. Lo construyen porque operan con una parte de sí mismos que no se comunica con la otra. La parte que amaba genuinamente a Lyria no sabía lo que estaba haciendo la parte que necesitaba un lugar seguro para esconder documentos comprometedores. O lo sabía, pero lo había separado con esa compartimentación que ya había visto funcionar en otros hombres de mar durante siglos, la capacidad de mantener 2 realidades en paralelo sin que se toquen, hasta que se tocan. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo todo esto?, le pregunté. Desde que abrí la cesta, dijo. 3 días después de que me la dio. ¿Y no le dijiste nada? Estaba calculando. Isuna pasa sigo calculando. Pero el tiempo que me queda para calcular se está acabando. 10 días. 9, en ese momento. Lo que estaba en la cesta de cuero no era un regalo ni el símbolo de una promesa. Era evidencia de transacciones que comprometían a más gente de lo que yo había calculado cuando Devlin me explicó lo básico en el farallón. Y Lyria la había aceptado no por amor ciego, sino porque cuando Devlin se la dio, con la explicación de que necesitaba un lugar seguro que no pudiera relacionarse con él si llegaban preguntas de Acapulco. Ella no había tenido tiempo de calcular todas las implicaciones, solo las más inmediatas. Y las implicaciones más inmediatas, en ese momento, le habían parecido manejables. ¿Y qué quieres hacer tú?, le pregunté. No sé todavía. Sé lo que no quiero que las familias que no tienen culpa paguen. Sé lo que tampoco quiero, guardar esto para siempre como si no existiera. El barco zarpa en 10 días. Lo sé, el silencio entre las dos era de trabajo, no de comodidad. El tipo de silencio que se forma cuando 2 personas están calculando el mismo problema desde ángulos que no se ven una a la otra y necesitan tiempo para encontrar el ángulo en común. Fue Lyria quien lo encontró primero. La mujer de su historia preguntó, ¿qué hizo? Le dije la verdad sin adornarla. Esperó. Esperó tanto que el esperar se convirtió en su identidad. Y cuando el hombre no volvió, ya no supo quién era sin la espera. La comunidad que podría haberla sostenido se había alejado mientras esperaba. Porque una mujer que espera con toda su atención puesta en el horizonte no puede estar completamente presente en ningún otro lado. Y sin esa presencia, sin ese tejido, murió 3 años después de una fiebre que no tendría que haberla matado.
Liria asintió muy despacio, como confirmando algo que había pensado ya, no como recibiendo información nueva. Entonces la pregunta no es qué hago con la cesta, dijo. La pregunta es qué hago con lo que sé de mí misma después de esto. La Gigi sí que esa era exactamente la pregunta que yo debía haberle hecho a Alcina hace 300 años y no le pregunté. Me miró un momento directamente. Luego asintió una vez más, con la brevedad de quien ha tomado una decisión que no necesita más palabras para sostenerse. 4 días después, Liria fue a casa de Dolores Vega. No sé todo lo que se dijeron en esas 2 horas con la puerta cerrada. Sé que cuando Liria salió caminaba diferente. No aliviada exactamente, porque lo que había hecho tenía un costo que todavía estaba calculando. Diferente en el sentido de quien acaba de pagar algo que debía y que aunque el pago duela, el alivio de haberlo hecho existe en un nivel más profundo que el dolor inmediato. 3 días pasé observando a Liria desde la distancia que ella me había pedido implícitamente al no pedirme que me quedara. No fue una espera pasiva. Fue el tipo de observación activa que se aprende en siglos de ser testigo, ver sin interferir, leer sin interpretar antes de tiempo, dejar que lo que va a ocurrir ocurra con la velocidad que le es propia. Vi a Liria hacer su trabajo habitual, abrir la puerta antes del alba, recibir a una madre con un niño con fiebre y a un pescador con una mano infectada y a una anciana que venía cada semana con algo diferente. Pero que en realidad venía a que alguien la escuchara. Vi a Liria escucharla. Vi cómo el trabajo la mantenía entera incluso mientras cargaba lo que cargaba. Eso también era diferente de Alcina. Alcina había empezado a perder el trabajo desde las primeras semanas. Liria lo sostenía. El 4.º día después de mi visita, Liria fue a la sierra. Subió sola antes del amanecer con una cesta vacía y regresó al mediodía con plantas que no vendía en el mercado habitual. Cosas que crecen en la parte alta, por encima de donde llegan los carros, que requieren saber exactamente dónde buscarlas. Me enteré porque la mujer que le vendía huevos en el mercado me lo mencionó sin saber qué me importaba, que la curandera había bajado de la sierra con cara de quien ha tomado una decisión que la sierra le ayudó a madurar. No lo dijo así exactamente. Lo dijo como se dice en los puertos pequeños, con rodeos y silencios en los lugares correctos. Dolores fue quien organizó la solución. No como denuncia formal al cabildo, que habría destruido a las familias inocentes que Liria quería proteger, sino como una negociación directa. Ella conocía a 2 hombres en el puerto con suficiente peso económico y social para funcionar como mediadores ante Escalante. Hombres que habían manejado situaciones similares antes de la manera en que se manejan en los puertos pequeños donde nadie tiene interés en escándalos públicos. La propuesta fue simple. Los cargamentos se declaraban voluntariamente. Los aranceles se pagaban retroactivamente con los fondos que Escalante tenía disponibles más una contribución que los propios compradores aportaron en proporciones que Dolores negoció con cada uno, y el asunto se cerraba sin que llegara al nivel del juez. No fue una solución limpia. Ninguna solución que involucra dinero mal habido lo es. Pero fue una solución que no destruyó a quien no merecía ser destruido. La cesta de cuero llegó al mensajero de Devlen 3 días antes de que el barco zarpara. Liria la envió con una nota que no leí pero cuyo contenido podía calcular desde el conocimiento de quién era ella, que lo que estaba dentro había sido manejado de una manera que protegía a quienes necesitaban protección, que él no tenía ya ninguna deuda pendiente en San Cristóbal y que no había nada que esperar de ninguna de las 2 partes. No era una carta de amor. Era una liquidación. El buen viento zarpó el 18 de diciembre, antes del amanecer, exactamente como estaba previsto. Devlin no bajó a despedirse. Eso también lo vi venir, los hombres como él. Cuando la situación se complica más de lo que habían calculado, eligen la distancia como protección. No necesariamente por cobardía, por la misma compartimentación que les permite amar en varios puertos. Cierran una puerta con la misma facilidad con que la abrieron.
Lo que no vi venir fue lo que Liria hizo esa mañana del 18. Me había preparado para la escena que conocía de Alcina, la mujer de pie en el muelle, mirando el barco que se aleja, sosteniendo algo que ya no tiene dónde poner. Esa imagen que se graba en la memoria de quien la ve porque tiene la exactitud terrible de algo que ya se sabía y ocurre de todas formas. Liria no fue al muelle, fue al mercado. A su hora de siempre, con su cesta de siempre, con los manojos atados como siempre. Se instaló en su puesto en el sector de los remedios como si fuera un martes de noviembre cualquiera, sin drama, sin señales de que esa mañana fuera diferente a cualquier otra. Dolores Vega llegó media hora después con su hija menor, que tenía una tos persistente que no cedía con los remedios habituales. Liria la revisó. Le preguntó sobre la duración, sobre la consistencia, sobre si había fiebre por las noches. Preparó un compuesto en el mostrador con movimientos que eran memoria muscular pura, las manos sabiendo lo que hacían sin que la cabeza necesitara dirigirlas. Le explicó a Dolores cómo administrarlo y qué señales vigilar. Era una transacción de cuidado completamente ordinaria. Y era, al mismo tiempo, la cosa más extraordinaria que yo había visto en 300 años de puertos. Porque Alcina, en el momento equivalente de su historia, no pudo hacer eso. Para cuando el navegante portugués partió. Alcina ya había sido tan completamente reemplazada por la espera que no quedaba suficiente de ella para hacer el trabajo que había sido su identidad. Liria todavía estaba ahí, entera, dañada en partes, sin duda, con cosas que tardarían tiempo en sanar. Pero presente, disponible, reconocible para sí misma. Eso era lo irreversible, no la partida del barco. La decisión de no perderse a una misma mientras el barco partía. Esa noche fui al farallón y me quedé un tiempo que no me di mirando el agua del Pacífico. No con tristeza, con algo que tardé en nombrar porque no es una emoción que practique frecuentemente, algo parecido al asombro, mezclado con algo más incómodo que el asombro y más necesario. Los inmortales no solemos asombrarnos. Es una de las cosas que se pierden con la eternidad, la capacidad de encontrar genuinamente inesperado algo que existe. Dentro de un conjunto de posibilidades que lleva suficiente tiempo viendo para conocerlas todas. Cada generación de mortales descubre las mismas cosas que descubrió la anterior. El amor, la traición, la pérdida, la recuperación, la vejez, la muerte. Yo las he visto suficientes veces para anticiparlas. Y anticipar algo es, en cierta medida, ya no asombrarse de ello. Pasé gran parte de esa noche repasando no la historia de Liria, sino la mía propia. Los inmortales raramente nos sometemos a ese ejercicio. Hay algo en la eternidad que invita a vivir en el presente inmediato o en el pasado muy lejano, saltando por encima del pasado reciente como si la distancia temporal fuera la única que importa para evaluar lo que uno ha hecho. 300 años parece suficiente distancia para mirar a Alcina con algo parecido a la serenidad. 3 semanas no parecen suficientes para mirar a Liria con nada que no sea la urgencia de quien todavía está dentro de la historia. Pero esa noche los dos tiempos se juntaron de una manera que no había experimentado antes. Alcina de hace 300 años y Liria de hace 3 semanas eran simultáneas en mi memoria. Y la distancia entre ellas no era de siglos, sino de una sola decisión. La mía. Lo que me costó más admitir no fue el error. El error es manejable. Lo que me costó fue reconocer que durante 300 años había construido una historia sobre ese error que lo hacía parecer inevitable. Que lo volvía parte de la naturaleza de las cosas en lugar de una elección que yo hice en un momento específico con información que tenía y que no usé. No era mi lugar es una historia muy cómoda cuando la alternativa es aceptar que sí era tu lugar y que elegiste no estar en él. Esa es la verdad incómoda que Liria, sin saberlo, me había obligado a mirar directamente por primera vez. Pero lo que Liria hizo esa mañana de diciembre no estaba dentro del conjunto de posibilidades que yo había calculado. No porque fuera imposible, sino porque la historia que yo conocía de memoria, la historia de Alcina, me había enseñado a esperar un desenlace que no llegó.
y cuando el desenlace que esperas no llega y llega uno diferente. La sorpresa que sientes no es sobre el desenlace, sino sobre la historia que llevabas contándote a ti misma sobre cómo funciona el mundo. 300 años antes, cuando me quedé en silencio mientras Alcina esperaba mes tras mes al navegante que no volvería, me dije que no era mi lugar intervenir. Que los mortales tienen derecho a vivir sus historias completas, con todos sus errores, sin que nadie con información privilegiada venga a alterar el curso de lo que están eligiendo. Me dije que era respeto, que era la forma más alta de tratar a alguien como un ser completo capaz de sus propias decisiones. Era todo eso. Y era también una coartada. Lo que no me había dicho a mí misma, lo que había evitado con cuidado durante 300 años de cargar el recuerdo de Alcina como si fuera una deuda que solo ella había contraído. Era esto: el silencio no era neutralidad, era elección. Y las elecciones tienen consecuencias aunque no se nombren, aunque se disfracen de respeto, aunque el que las toma se convenza de que no está tomando ninguna. Yo elegí no decirle nada a Alcina, no porque no pudiera, sino porque si lo decía y el resultado era el mismo de todas formas. Ya no podría seguir creyendo que mi silencio había tenido algún propósito noble. Que él no era mi lugar era cómodo de una manera que la intervención nunca habría sido. Eso es lo que había estado cargando, no la historia de Alcina. Mi cobardía disfrazada de filosofía. Liria me lo hizo ver de una manera que no anticipé porque no usó palabras para hacerlo. Lo hizo con lo que decidió, con la forma en que tomó la historia de Alcina, que yo le di como advertencia, como información, como lo que sea que yo pensé que le estaba dando, y la usó como herramienta, como material de trabajo, como evidencia de un patrón que ella podía elegir no repetir. No le dije qué hacer, le dije lo que pasó. Y ella hizo algo diferente con esa información de lo que yo esperaba. Que era que la paralizara o la confirmara en lo que ya estaba haciendo o simplemente no cambiara nada porque la información raramente cambia lo que la emoción ya decidió. Liria la usó para actuar antes de que fuera demasiado tarde. Para ir con Dolores, para entregar la cesta, para estar en el mercado esa mañana. Eso era lo que no había calculado. Que contarle la historia de Alcina no iba a ser solo información sobre el pasado. Iba a ser una forma de darle a Liria acceso a una pérdida que no era suya para que pudiera hacer algo con ella que Alcina ya no podía hacer. Las muertas no pueden cambiar lo que les ocurrió, pero los vivos sí pueden cambiar lo que hacen con lo que les ocurrió a los muertos. Eso también lo he aprendido en 300 años, aunque tardé mucho en entender el alcance de esa afirmación. El mundo alrededor del puerto siguió siendo el mismo en los días que siguieron. El mercado abría cada martes y cada viernes. Dolores Vega llevó a su hija 3 veces más hasta que la tos cedió. Los pescadores dejaron flores en la piedra del farallón como siempre. El muelle norte quedó vacío donde había estado el buen viento y luego llegaron otros barcos con otras cargas y otros capitanes y la ausencia del irlandés se fue llenando con la misma materia cotidiana, con que los puertos llenan todas sus ausencias. En algún lugar del Pacífico Sur, Cormen continuaba su ruta hacia Acapulco con la compartimentación intacta, ya construyendo probablemente la nueva versión de sí mismo que presentaría en el siguiente puerto. No lo juzgo más de lo que juzgo al agua por ser agua. Los hombres como él son lo que son de la misma manera en que el mar es lo que es, completamente, sin excusa, sin capacidad de ser otra cosa. Pero Escalante tuvo que vender parte de su almacén para pagar los aranceles retroactivos. Y las 3 familias que habían comprado sin saber pagaron su parte con la vergüenza silenciosa de quien paga una deuda que no esperaba tener. Y esas consecuencias, pequeñas y concretas y locales, fueron reales de la manera en que son reales las consecuencias que no hacen historia, pero sí modifican la vida cotidiana de un puerto para el siguiente año y el siguiente. Liria me visitó 3 días después de que el barco zarpó. Llegó sin avisar, al caer la tarde, cuando la luz del Pacífico ya había virado al anaranjado profundo que precede al gris.
Traía una bolsa pequeña de tela que dejó en el banco junto a mi puerta sin decir qué había dentro y sin esperar a que yo la abriera. La abrí cuando ella ya había dado 2 pasos hacia el callejón. Dentro había un manojo de flores atadas con un cordón de lana. Tardé un momento en identificarlas. Una planta que crece solo en la parte alta de la sierra, por encima de los 2000 metros. Que los curanderos de ese puerto usaban para trabajos específicos que no se mencionaban en los mercados sino en las conversaciones privadas entre quienes saben. Servía, entre otras cosas, para ayudar al cuerpo a soltar lo que ya no necesitaba cargar. No era una planta de curación en el sentido usual. Era una planta de liberación. Liria sabía exactamente lo que me estaba dando. Estaba a punto de irse cuando se volvió en el umbral. La luz ya era casi horizontal, de ese dorado tardío que dura poco y cambia todo mientras dura. ¿La de hace 300 años tenía nombre?, preguntó. La Gigi Kisike se llamaba Alcina. Liria lo repitió en voz baja, una sola vez. No como respuesta. Como si estuviera grabándolo en un lugar donde no se olvida fácilmente. Luego asintió y bajó por el callejón sin volver la cabeza. Yo me quedé con el manojo en las manos bastante tiempo. No sabía qué iba a hacer Liria con ese nombre. Quizás nada, en el sentido práctico de la palabra. Quizás lo llevaría en algún lugar de la memoria como se llevan los nombres de personas que no conociste pero cuya historia cambió algo en la manera en que lees la tuya. Hay más nombres de ese tipo en cada vida de lo que la gente suele admitir. Los antepasados que no conociste pero cuyas decisiones viven en el cuerpo que tienes. Los desconocidos que hicieron algo en el momento justo y cuyo nombre no sabes pero cuya acción lleva contigo. Alcina podía ser uno de esos para Liria. Eso no era poco. Lo que sí sabía, esa noche con el manojo en las manos y el Pacífico oscureciéndose frente a mí, era que algo en mí había cambiado de forma, no de naturaleza. La inmortalidad no cambia de naturaleza, uno sigue siendo lo que es, permanente, fuera del tiempo que consume a los demás. Pero la manera en que cargaba ciertas cosas era diferente. El recuerdo de Alcina seguía ahí. No se había ido, no se iba a ir. Los inmortales no olvidamos, que es la mayor de nuestras cargas y a veces la única que importa. Pero el recuerdo pesaba diferente, no menos. Exactamente. Diferente en el sentido de que ya no era solo mío. Porque ahora había una mujer que sabía el nombre de Alcina, que lo había repetido en voz baja en un umbral al caer la tarde, que se lo había llevado consigo calle abajo hacia su propia vida. Los muertos no desaparecen cuando alguien los recuerda. Eso también lo he aprendido en siglos de ser testigo. La memoria no es guardar a alguien dentro de uno mismo, que es una forma de posesión disfrazada de cariño. La memoria es reconocer que esa persona existió, que su historia ocurrió, que las consecuencias de lo que vivió siguen vivas aunque ella no lo esté. Y cuando esa memoria pasa de una persona a otra, cuando Liria llevó el nombre de Alcina calle abajo, algo de Alcina continuó de una manera que ninguna de las dos habría podido predecir y que yo tampoco había calculado. Alcina existió, esperó. Se perdió de una manera que no tenía que ser. Liria existió, eligió, se encontró de una manera que tampoco tenía que ser posible. Y yo, que llevo 300 años siendo testigo de las dos mitades de esa misma historia. Que elegí el silencio la primera vez y elegí hablar la segunda. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el recuerdo sirve para algo más que solo pesar. Sirve para dárselo a alguien que puede hacer algo diferente con él. Sirve para que la historia de Alcina no sea solo una historia de pérdida, sino también el material del que Liria construyó su decisión. Sirve para que 300 años de haberme callado no sean solo 300 años de error, sino también la distancia exacta desde la que pude ver con suficiente claridad lo que esta vez valía la pena decir. No es redención. No funciono dentro de los sistemas de culpa y perdón que los mortales construyeron para administrar sus errores.
Soy demasiado antigua para eso y el error es demasiado real para que una sola noche de claridad lo borre. Pero es algo. Y después de 300 años, algo es suficiente para esta noche. Hay cosas que una inmortal aprende tan despacio que cuando finalmente las aprende ya no recuerda cuando empezó a no saberlas. Esta fue una de ellas, que la permanencia no es solo una condición. Es también una responsabilidad, que existir a lo largo del tiempo y el espacio de los mortales. Que ver lo que ellos no pueden ver porque no viven suficiente. Que cargar el peso de los patrones y los ciclos y las repeticiones crea algo que no es exactamente obligación pero que tampoco es completamente optativo. Un deber, quizás. O algo más personal que un deber, un propósito que se construye en la distancia entre lo que sabes y lo que decides hacer con eso que sabes. No lo resuelvo esta noche. Una noche de claridad después de 300 años de opacidad no resuelve nada, solo ilumina el siguiente paso, que no es lo mismo. Pero el siguiente paso, esta vez, lo veo con más nitidez de lo que lo he visto en mucho tiempo. El mar sigue siendo el mar, los barcos llegan y se van. Las mujeres del puerto abren sus puertas antes del alba y cierran cuentas que no debieron abrirse. Sostienen a las hijas de otras mujeres cuando el peso es demasiado para un solo par de manos. Eso no cambia. Es la trama fija debajo de todas las historias que he visto y seguiré viendo. Lo que cambia a veces, cuando la circunstancia exacta lo permite, es lo que uno decide hacer con lo que sabe. Esa noche. Lo que yo sabía era esto, que el manojo de flores que Liria me había traído olía a Sierra Alta y algo que no tiene nombre exacto pero que se reconoce cuando se huele. Que Alsina se llamaba Alsina y que ahora alguien más lo sabía. Que el Pacífico en diciembre tiene un color específico antes de que llegue la oscuridad completa. Un azul que no es el azul del mediodía ni el negro de la medianoche, sino algo entre los dos que solo existe por algunos minutos. Y que yo he visto suficientes veces para saber que siempre vale la pena mirar. Me quedé mirándolo hasta que se fue. Hay cosas que una inmortal no puede cambiar. Y hay cosas que no cambia porque tiene miedo de descubrir que el error, desde siempre, fue suyo. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, desde qué ciudad nos escuchas, y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.